Y bueno, ya estamos en este momento aquí en nuestro programa Punto de Opinión y junto a nuestra gran invitada. Ahí vieron esa biografía que lanzamos, espectacular, ¿no? Definitivamente con nosotros está la Nena Mosquera aquí, bienvenida acá a Punto de Opinión. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, puesto que vamos a conocer algunos aspectos dentro de lo social, lo artístico, pero antes que nada, bienvenida acá a nuestro programa y empecemos para que la gente conozca quién es Nena Mosquera. Muchas gracias, Esteban. Bueno, un gusto poder estar aquí en este programa, en este punto de opinión. Qué gusto poder contarles a ustedes un poquito sobre mí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Nena Mosquera es una comunicadora social, una activista, es una empresaria, una emprendedora, es una actriz nacional, es una mamá, es una abuela, es esa mujer que en algún momento de su vida descubrió que en este mundo todos venimos con un propósito. Y yo creo que el propósito, el que yo encontré, fue netamente el poder ayudar a los demás, el poder servir a los demás, porque creo que el servicio es el arte supremo. Y porque a través de la actuación, en cambio, poder llegar a las personas, llevar un mensaje, pues creo que ese ha sido mi propósito. Ok, muy bien, algo de lo que vimos en esa biografía también, en ese inicio que le dimos, pero hoy vamos a hablar de lo que es los retos que tiene la vida, ¿sí? En lo que es la educación. Por ejemplo, ¿cómo podemos aplicar los retos en la educación primeramente? ¿Cómo crees tú que podemos aplicar los retos que uno se traza? Bueno, a través de la educación nosotros vemos de que hoy, por más que tengamos la primaria, la secundaria, la educación superior, si es que no tenemos cimentados muchas cosas con los niños, pues no podemos avanzar de mejor forma. Es decir, se ha dejado, mira Esteban, de lado el tener esa conexión con los niños. Es decir, se ha dejado de lado el apoyarles desde la ternura, el apoyarles desde la cosmovisión de lo que somos como ecuatorianos, por ejemplo. Eso no existe. Yo recordaba en algún momento que la pertenencia que tienen, por ejemplo, los niños de México, la pertenencia que tienen los niños aquí nomás en Perú, en Bolivia, tú les preguntas a los niños de 5 años qué es un pingullo y los niños te dicen que es un pingullo. Aquí en el Ecuador, si les preguntamos a los niños, te apuesto que la mayoría ni siquiera conoce muchas de las raíces que tenemos como ecuatorianos. Y también se ha dejado de lado el poder aportar aún más con los niños. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con los niños? ¿Qué es lo que les estamos enseñando? ¿Qué es lo que les estamos educando? Y lo mismo ocurre con los adolescentes. Entonces, desde esos retos, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres? ¿Qué estamos haciendo nosotros como educadores? Como las personas que estamos guiando a estos pequeños seres que van creciendo y que luego son no el futuro, son el presente de la patria, porque eso es lo que, mira, tú estamos viendo chicos sin valores en casa, niños sin valores en casa, que luego van a ser los jóvenes, muchos de los que tenemos hoy en día aquí en nuestro país, que no tienen valores, que se han dedicado a otras cosas, que hoy tenemos demasiada violencia, que hoy tenemos tantas cosas, y eso es el verdadero reto, el decir qué estamos haciendo ahora por los niños, por los adolescentes, por la juventud. Ese creo yo que sería lo importante que debemos ponernos, trazarnos esa marca para decir esos son los nuevos retos que tenemos tanto educadores como padres de familia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos también la inclusión de los derechos humanos, en donde realmente de un tiempo acá se ha venido dañando totalmente los derechos y que incluso los mismos niños se van sobre los padres? Que se ha visto, ¿qué hacer con esas leyes que aparecieron? Mira, tú algo que nos llamó a nosotros, bueno, como tú conoces, tenemos una fundación, la Fundación Caminar Mónica Mosquera, y en realidad hemos visto cómo se trata de manipular, si cabe el término, ¿no es cierto?, esa educación hacia los niños, hacia los adolescentes, en donde viene toda una agenda 2030 que se llama, ¿no es cierto?, en donde te dicen que simplemente no hay que tocar a los niños, pero a través de qué o de qué formas, hacia dónde quieren llegar con esto. Es decir, ahora tenemos leyes aquí en el Ecuador en donde niños de 12 años pueden
administrar el poder decir quiero estar con una persona mayor o no sexualmente, por ejemplo. Y eso está aprobado por las leyes de nuestro país. ¿Y qué han dicho la mayoría de los padres, la mayoría de educadores? No han dicho nada. Eso se quedó hasta primera instancia, se aprueba en segunda instancia. ¿Y qué vamos a tener? Mi hija de 12, 13, 14 años diciéndome quiero estar con un hombre de 30 y la ley me ampara. Eso no puede ser posible. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con esa mediatez también de la educación? ¿Por qué ahora en los libros de los niños se introduce el que no importa si no eres mujer o si eres mujer? O sea, la ideología de género hasta dónde también está introduciendo un poco todo ese tipo de cosas que a los niños no les compete, Esteban. Yo me atrevo a decir, a los niños no les compete, dejen a los niños ser niños. Que tengan 18 años y los chicos decidan qué quieren hacer, a dónde quieren encaminarse, está bien. Pero con los niños no se metan porque los niños son niños. Ellos todavía no pueden decir quiero hacer esto o quiero hacer aquello. Los mismos adolescentes no pueden hacerlo. Entonces es el momento de que nosotros también miremos todo ese tipo de cosas que están ocurriendo, no en otros países, están ocurriendo en nuestro país. Imagínate, es increíble cómo también esto ha afectado los derechos en el pensamiento de las familias. Padres que tienen temor a corregir a sus hijos y qué les toca hacer de pronto, dejarlos a libre albedrío, también a ellos. Imagínate, o sea, es como que decimos, los chicos ahora no tienen ni Dios ni ley, no puede ser posible, o sea, debe seguirse encaminando, digo yo, en esos valores que siempre teníamos dentro de nuestras familias, que los niños respeten a los adultos, que los adolescentes respeten. Hoy por ahí alguien me decía, ahora con los adolescentes ya la chancla no funciona, la correa no funciona. Entonces, ¿cómo se les castiga ahora? Quitándoles el internet. O sea, vamos a la par en un mundo globalizado en donde, imagínate tú, tantas cosas suceden a nivel mundial. Yo escuchaba, mira, a un amigo que vive en Miami, y él me decía, mira, tengo una hija de 16 años. En Estados Unidos, los niños, los adolescentes le pertenecen al Estado, no te pertenecen a ti. Entonces él me decía, yo latino, resulta que mi hija se enoja conmigo alguna vez y viene la policía, toca mi puerta y me dice, tenemos una denuncia de que su hija está secuestrada. Él obviamente dice, no, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Yo jamás. ¿Por qué si es mi hija? No, tenemos la denuncia y denuncian las mismas compañeras de 16 años de la niña y le denuncian porque está secuestrada. Viene la policía, le pregunta a la niña, ¿está secuestrada? La niña dice, sí, yo me siento secuestrada porque mi papá no me deja. Entonces él dice, pero ¿cómo si era un castigo de algo que tenemos como comunidad latina, ¿no es cierto? Siempre estamos un poco ahí a la par con los niños. Y él me dice, mira tú, tuve que dejar que mi hija se vaya. La policía le escoltó inclusive diciendo, ya, te sientes secuestrado, entonces te escoltamos. Se iba a la casa de una amiga y la chica regresó 6 meses después. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos encaminándonos hacia allá nosotros también, emulando e imitando leyes que a la final no nos competen a nosotros. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Debemos cuidar muchísimo a los niños, a los adolescentes, para que, como tú dices, Esteban, pues tengan esos valores y no se pierdan. Claro, porque justamente hace unas semanas atrás, en uno de nuestros programas con los chicos de International Police, vino un invitado. Y una de las cosas que hablamos de las redes sociales, y una de las cosas que él mencionó es que la misma madre de familia expone a sus hijos ante las redes sociales, subiendo la foto del hijo desde bebé hasta cierta edad, en donde está exponiendo también a riesgos que tiene el niño. Entonces, pienso yo que deberíamos actuar primeramente dentro de la familia. Para que en no haya la familia y los educadores, en conjunto, Esteban, exacto, en conjunto. Trabajemos los padres desde la casa, desde la familia, trabajemos los educadores desde los colegios, desde las universidades. Tú ves hoy por hoy cómo se pierden los niños, cómo se pierden adolescentes, se pierden jóvenes por la trata, por tráfico de órganos, por
Es increíble tanta cosa que está existiendo, señoras y señores, y eso es lo que debemos apuntar a cuidar a nuestros niños, como tú dices, a no exponerlos en redes sociales, a no exponer, qué sé yo, dándoles un celular ya a los 8 años, cuando los niños deberían tener un celular, y no lo digo yo, lo dice la normativa, la ciencia, deberían tener a partir de los 12, 15 años. Entonces, miren ustedes, vamos trabajando por una sociedad mejor, por tener estos valores dentro de los niños. Y ahora que estamos con la inteligencia artificial, digamos, imagínate, ahora es todavía que viene, ¿no? Que ¿Qué viene. cosas Y vendrán? bueno, dentro de estos retos, por ejemplo, ya hemos hablado dentro de lo que es la educación, también existen los retos a nivel de labor social, ¿no? De lo social. ¿Cómo encaminaríamos esos retos también? Bueno, mira, para nosotros como Fundación Caminar Mónica Mosquera, como Mónica Mosquera en sí, los retos de responsabilidad social son inmensos, son inmensos. Los retos aún siguen ahí. Estamos nosotros trabajando, mira, apoyando sobre todo a madres adolescentes, porque te comentaba, yo fui una de ellas en su momento, y trabajamos con los niños y los abuelitos abandonados. Entonces nosotros al tener abuelitos abandonados, a niños en vulnerabilidad, nos llama muchísimo el seguir tocando puertas de los empresarios, ustedes, queridos amigos, amigas que son empresarios, medianos, grandes, pequeños también, porque mira, de toda índole la ayuda suma y todo es un granito de arena. Entonces, desde donde usted se encuentre, si es pequeño, grande, mediano, empresario, siga apoyando, siga teniendo esa responsabilidad social, porque vemos personas, que por ahí me decía una amiga un día, me decía, nenita, yo te veo sábado, domingo, ya estás, que con la fundación te has ido con los niños, con los abuelitos, con todo. Y dice, yo en mi casa, te juro, feliz, acostada, viendo Netflix. Habemos personas que podríamos pasar en la casa tranquilamente, ¿no es cierto?, con la familia, pero habemos otras personas que decimos no, tenemos que tratar de dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, porque como tú bien manifiestas, o sea, el futuro sigue avanzando, las cosas siguen viniendo y tenemos que prepararnos para enfrentar tantos retos, tantas cosas, y dentro desde la responsabilidad social también viene esto de la mano. O sea, viene de la mano el decir qué podemos hacer por los otros, por los niños abandonados, por los abuelitos abandonados, por mujeres en vulnerabilidad que no saben qué hacer a los 14 años, 15 años con un bebé. Es decir, tenemos que seguir también en ese reto de encaminar tantas cosas que a veces la misma sociedad no puede, que a veces las mismas autoridades no pueden, y que privadamente, en nuestro caso, pues tratamos de hacer de poquito a poquito. Y eso está bueno, porque realmente solamente con las actividades que se generan dentro de las fundaciones respectivas y que trabajan por la sociedad, podemos encaminarle a la misma. Para que podamos recuperar primero los valores, que es lo que más se necesita recuperar aquí en nuestro medio. Bueno, vamos a hacer ese momento una pausa comercial y retornamos con más de su programa Punto de Opinión. Tus iniciativas tecnológicas empiezan aquí. Desde hace 20 años, el Instituto Tecnológico Superior de Tecnologías Apropiadas, INSTA, ha formado tecnólogos con un alto nivel educativo. En 2 años y medio, obtendrás el título de tecnólogo en Mecánica Automotriz, Redes y Telecomunicaciones, Electrónica y Electricidad. Carreras cortas, no saturadas y con grandes posibilidades de trabajo. Nuestras instalaciones cuentan con laboratorios técnico-prácticos, aulas con equipamiento audiovisual orientadas por personal docente altamente calificado. Contamos con modalidad presencial en 3 horarios: matutino, vespertino y nocturno. Estamos ubicados en el centro de la ciudad. INSTA, tecnologías para toda la vida. Matrículas abiertas.
Regresamos con ustedes aquí en Punto de Opinión, gracias a estas dos plataformas digitales como es Glamour TV Mundo y Insta TV, que es una plataforma tecnológica que habla de ciencia, educación y la misma tecnología. Así es que ya sabe, usted puede ingresar a las plataformas a través de las páginas web o directamente también en las redes sociales. Ahí ven todo lo que estamos realizando con nuestros invitados y sobre todo reportajes y notas para ustedes. Hoy estamos tratando un tema muy importante que es los retos en la vida en sus aplicaciones diferentes. Ya hemos visto en la educación, junto a nuestra invitada Nena Mosquera, pues hemos analizado los retos dentro de la educación. Y ahora vamos a hablar dentro de un punto que de pronto nos atañe a ambos, que es la comunicación social, ¿cierto? O sea, ¿dónde están los retos sociales? Porque ya vimos la labor social, antes de entrar a esta parte de la comunicación social, y yo quisiera saber un poco más de lo que es la fundación tuya, Nena. O sea, comentemos cuáles son sus objetivos, cuáles son sus actividades de pronto y cómo te encuentran dentro de la fundación. Claro, muchas gracias, Esteban, así es. Bueno, la Fundación Caminar Mónica Mosquera viene trabajando ya durante 15 años, de derecho vamos 8 años ya, de hecho 15, y nosotros trabajamos por proyectos, es decir, no es netamente una fundación solo de niños o solo de mujeres o solo de perritos, no. Es una fundación totalmente abierta y podemos trabajar cualquier tipo de proyecto. Inclusive trabajamos proyectos verdes, hemos apoyado muchísimo en varias provincias del país en lo que es el turismo comunitario, el turismo ecológico. Entonces, es decir, vamos trabajando de acuerdo a proyectos que a veces gente que viene, nos ha visto en redes sociales, se ha acercado y nos han dicho, miren, yo tengo este proyecto o yo quisiera hacer esto, y les hemos guiado, les hemos ayudado y se han ejecutado varios proyectos. Entonces, al momento tenemos 37 abuelitos en abandono en el sur de Quito, tenemos casi 200 niños del sur de Quito y de la parte norte de Quito, también por el sector de Magací del Inca, donde nosotros trabajamos con niños de 1 a 3 añitos. Yeah. Es decir, están en vulnerabilidad, con padres comerciantes ambulantes, con madres solteras, es decir, tratamos de apoyar también a esos niños. Y también nos mueve muchísimo lo que les comentaba, el apoyar a madres adolescentes solteras, madres solteras, porque eso nos ayuda a encaminar de mejor forma a las mujeres. ¿Por qué? Porque a veces por todas sus frustraciones descargan toda esa violencia con los mismos niños y se vuelve luego un círculo vicioso. Entonces lo que tratamos es de apoyarlas desde ese sentido, de una forma integral, tanto psicológica, jurídica, emocional, todo enfocado a que ella pueda salir adelante, ¿no es cierto? Okay. Porque en ese momento a veces hasta las mismas familias les dan las espaldas y se ven solas, abandonadas. Entonces, hemos trabajado con todo eso también, hemos trabajado, por supuesto, con los peluditos, con animalitos, claro que sí. Entonces, es enfocada a eso, a tratar siempre de ayudar con programas, con proyectos que ayuden, sobre todo a las personas en vulnerabilidad, a las personas que se encuentran en algún estado de lo que he mencionado, ¿no es cierto? Entonces vamos encaminados hacia allá. Perfecto, muy bien. Por ahí te pasa un punto fundamental, que es esto de los niños que de pronto están en la calle o que son hijos de personas ambulantes, ¿no es cierto? De vendedores también. Aquí una primera pregunta, por ejemplo, ¿qué hacer con un niño que se nos acerca de pronto a vender el producto, o un caramelo o algo, se te acerca y te pide que le compres, o que de pronto le des algo, una moneda y todo eso, cuando sabemos que de pronto ese mismo niño sale corriendo y se dirige donde su madre o su padre que le mandó? ¿Qué hacer con ese niño? ¿Le apoyamos con eso? ¿O mejor buscamos una alternativa para de pronto orientarle y decirle, ¿sabes qué? Tomas acento, mejor, si yo me estoy comiendo algo, te doy algo de comer? Claro, bueno, eso es bastante difícil, Esteban, bastante difícil el poder discernir, porque como tú sabes, hay también la trata de los niños. Hoy por hoy hay muchos niños que se han robado, y esa es la palabra, se han robado de países como Venezuela, de países como Perú, como Bolivia,
y siguen llevándolos a algunos otros países. Entonces, mira, lo que hacen es simplemente drogarlos. Hay niños que viven drogados todo el día solamente para pedir dinero. ¿Por qué? Porque detrás de ellos están estas personas que solamente los utilizan. Incluso hay madres que ellas pues, entiendo yo que por su vulnerabilidad, no tener dinero, pues han ofrecido sus hijos a cambio de dinero. Es decir, como yo alquilo a mi hijo de 4 años, toma, para que se lo lleven, se lo droguen, lo tengan dormido o pida dinero. Es decir, es tan difícil discernir, como digo, ¿no? Si es verdadera esa ayuda, si es a dónde va dirigida esa ayuda. Entonces, sí, mucha gente ha optado, Esteban, por decir, yo los ayudo, yo voy a la calle, yo les brindo algo de comer, pero es que ese no es el negocio. El negocio de ellos es el dinero. Entonces, si tú les brindas, muchos niños te van a decir que no. ¿Por qué? Porque las mismas personas que están detrás de esta trata, lo que les dicen es, no aceptes comida, no aceptes nada de esto, lo que necesitamos es dinero y solo coges el dinero. Entonces, los niños, claro, muchos de ellos, ustedes se van a encontrar que ellos les dicen, no, quiero dinero. Ayúdame con una moneda, porque detrás de ellos hay mucho de esta trata. Entonces, es bastante difícil, me atrevo a decir, muy difícil el poder discernir que sean realmente gente que esté necesitando en ese momento, ¿no? Entonces, pero ahí ya queda, digo yo, en el corazón de las personas como tú quieras ayudarlos, ¿no es cierto? Si quieres ayudarle con una moneda o si quieres brindarle algo de comer. Ya queda en cada uno, de pronto, la decisión. Sí. Y bueno, y para poder nosotros trabajar dentro de una fundación, por ejemplo, ¿qué tal la ayuda internacional, de pronto, o el mismo Estado? ¿Hay compromiso de pronto con las entidades no gubernamentales, por ejemplo? Bueno, mira, nosotros en su momento trabajamos con el Ministerio de Inclusión Social, tuve a cargo 5 CDI, Centros de Desarrollo Infantil. Y claro, el Estado se compromete hasta una parte, es decir, el Estado con nosotros se comprometía a pagar la remuneración de las educadoras, pero la otra parte, por eso se llama la contraparte, es donde entramos las fundaciones, nosotros teníamos que aportar por decirte, la luz, el agua, el teléfono, la comida, la alimentación de los niños, ¿no? El material didáctico, el material fungible, es decir, todo lo que conlleva el que puedan esos niños ser educados, guiados e ir creciendo, porque son niños que van desde los 0 hasta los 3 añitos. Entonces, es difícil en ese sentido porque, claro, el Estado se compromete a solamente pagar remuneraciones, pero no a lo demás le compete a la fundación. Entonces, es difícil porque también nos toca, más bien dicho, ir tocando puertas, claro. Golpeando puertas, claro, para poder decir, miren, ayúdennos realizar eventos, claro, con su responsabilidad social, apóyennos, porque estamos ayudando a estos niños. Imagínate, había inclusive dentro de la alimentación, cuando nosotros llegamos, solamente les daban medio huevo, porque no alcanzaba para que esta fundación X que estaba antes le pueda dar toda la alimentación, cuando por lo menos te dicen que le des al niño un huevito al día. Entonces, mira, les daban la mitad de un huevo porque no alcanzaba. Les daban la mitad de la tacita de la avena porque no había más. Es decir, cómo estaban alimentándose, no había fruta, no había ese tipo de cosas que es tan fundamental en un niño que se está formando, que está creciendo. Entonces, eso era lo que nosotros decíamos, wow, es increíble. Entonces, ahí tocamos puertas y bueno, gracias a Dios, a nosotros sí nos fue bien en ese sentido de decir, pudimos ayudar aún más a los niños, pudimos aportar con ciertas cosas. El Día del Niño, por ejemplo, conseguir por lo menos un juguetito para el niño, conseguir una alimentación, qué sé yo, en Navidad, es decir, por lo menos de esas partes del año en donde es como fundamental, digámoslo así, ¿no es cierto? Pero y durante todo el año hay que seguir buscando y tocando esas puertas. Claro, entonces, sí ha sido bastante difícil, bastante duro. Alguna vez alguien me decía, oye, nena, es que debe ser esto, tenés de estar pidiendo. Entonces yo decía, no, es que no es de estar pidiendo, es de estar diciendo, oye,
A veces tienes cosas en tu casa que tienes ahí nuevas que no has utilizado nunca o que utilizaste una vez y no volviste a utilizar y otra persona lo puede utilizar, puede ser de beneficio para alguien más que sí lo necesita realmente, pero no nos damos cuenta. Y mucho más aún en empresas que, mira, desperdician tantas cosas, que botan tantas cosas, que puede utilizar otra persona. Entonces, hemos tocado ese tipo de puertas y bueno, muchas nos han ayudado, otras no, pero seguimos nosotros en ese camino, ¿no? Eso está bueno, que se tenga ese apoyo definitivamente para todas las actividades que una fundación ejerce, ¿no? Y bueno, y ya cambiando de tema, vamos a los retos dentro de la comunicación social, dentro de lo que es una producción, digamos, audiovisual. ¿Cómo mantener o cómo realizar esos retos de pronto personales, en grupo, para poder ejercer, qué sé yo, un producto audiovisual, que ya sea desde un comercial hasta un cortometraje o largometraje, digamos, una película? ¿Cómo aplicar esos retos en conjunto y a nivel personal? Bueno, Esteban, yo me atrevo a decir que la comunicación es tan vital. Los seres humanos, por default, digamos, ¿no es cierto?, nos comunicamos de todas las maneras posibles, verbales, no verbales. Nuestro cuerpo habla, nuestra cara habla, es decir, todo nuestro conjunto es comunicación. Entonces, los seres humanos estamos aquí para comunicarnos. Entonces, imagínate tú en el momento en que no tenemos una verdadera comunicación, en el momento en que hay una comunicación baja o vaga, si cabe el término, ¿qué va a ocurrir? Van a ocurrir problemas, van a ocurrir tantas cosas, que por eso hoy se llama la comunicación asertiva, ¿no es cierto? Uh-huh. Que hoy se llama la comunicación en donde nosotros podemos decir, hablemos de mejor forma. ¿Qué está ocurriendo con los matrimonios hoy por hoy? No tienen comunicación y por eso entonces nos divorciamos y la familia se acaba. ¿Qué está ocurriendo entre padres e hijos? No hay la comunicación porque el celular nos está robando esa comunicación entre padres e hijos. Entonces, rota la relación entre padres e hijos. ¿Qué pasa con la comunicación con nuestros niños? ¿Qué pasa con la comunicación con nuestros vecinos? Hoy por hoy ya no sabes ni quién vive al lado tuyo. Uh-huh. Hoy por hoy se ha perdido tantas de este tipo de cosas por el simple hecho de la comunicación. Entonces yo me atrevo a decir que la comunicación es un pilar fundamental dentro de nuestras vidas, porque eso nos ayuda a mantener relaciones sanas, nos ayuda a mantener relaciones de convivencia. Uh-huh. Además, el audiovisual, como tú lo manifiestas, viene acompañado de la comunicación para eso. Por ejemplo, en mi haber, tengo 7 películas, pero las 7 películas las hemos tratado de manejar en el sentido de que lleve un mensaje, de que no solamente sea la película, el largometraje, el cortometraje, que solo va a servir para un reconocimiento en Cannes, pongámoslo así, o para un festival. No, que sea una herramienta verdadera para poder llegar con un mensaje, para poder llegar a las familias. Por ponerte un ejemplo, hicimos la película No todo es trabajo, ¿sí?, de Rogelio Gordón, y que la hicimos con Christian Norris, del Ángel de Piedra. ¿Ya? Y en esa película topábamos 4 familias, cada una diferente a la otra, viviendo 4 realidades distintas, en donde tú te dabas cuenta que todas habían dejado de lado lo más importante, que era la familia y sus hijos. Hay una escena en donde el papá está en plena mesa con su esposa, su hija, su esposa y su hija en el celular y seguían comiendo. Entonces él como que un momento dice, bueno, ya basta, pues, estamos aquí, frente a frente, conversemos, hablemos, dejen a un lado los celulares, estamos en la mesa. Pero eso es lo que nos ha desconectado de poder tener esa comunicación en la familia. Entonces, mira tú cuán rico fue esta experiencia con esta película, porque tuvimos la oportunidad inclusive de estrenarla en Los Ángeles, California, dejando al Ecuador en alto, por supuesto, y toda la gente, incluso la gente que no era hispana, la gente de ahí, de Estados Unidos, porque estaba doblada también al inglés, ellos nos decían, es una realidad increíble aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la familia tiene que papá y mamá trabajar en 2, 3 trabajos para poderse mantener en los Estados Unidos. Y los hijos a cuentas de quién quedan, digamos.
Los hijos empiezan a crecer solos a través de lo que le dice su celular. Por eso es tan fundamental qué es lo que estamos comunicando, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental el decir no todo es trabajo. Y esa película, mira tú, llegó a muchas personas en donde nos decían, es verdad. Salían de ver la película y nos decían, hoy voy a ir a ver a mi familia, hoy quiero ver a mi hijo, no, hoy voy a hablar con mi mamá. Qué bien la película me llegó, me dejó el mensaje. Es decir, una película que te llegue a una realidad que vivimos aquí los ecuatorianos también, que hoy por hoy no alcanza para que mamá y papá, digamos solo papá trabaje y mamá le toca trabajar. Entonces, ahora ya no alcanza para estar solamente una persona aportando en la familia, tienen que trabajar los dos y los hijos. Hay que tener esa mirada, como te digo, hacia ellos también. Entonces, esa comunicación tiene que volver a reafirmarse, esa comunicación como nuevo reto tiene que llevar un mensaje propositivo, porque si no estamos realmente rompiendo, como te digo, relaciones, rompiendo emociones, viviendo solamente en individualidades, viviendo en urgencias y no en prioridades. Eso es algo real que estamos viviendo en todas las familias y prácticamente esto del celular, lo que es el internet, sí, y las redes, es lo que ha tumbado realmente la comunicación. Aparentemente estamos comunicándonos con personas de otros lados, pero no es así. O sea, simplemente nos estamos descuidando de la esencia misma que es la familia, ¿no? Bueno, vamos en este momento nosotros a hacer una segunda pausa comercial y retornamos aquí en un punto de opinión con la parte final y sobre todo terminar este tema que es muy controversial, pero a la vez es educativo y junto aquí a nuestra gran invitada, la nena Mosquera. Tus iniciativas tecnológicas empiezan aquí. Desde hace 20 años, el Instituto Tecnológico Superior de Tecnologías Apropiadas, INSTA, ha formado tecnólogos con un alto nivel educativo. En 2 años y medio, obtendrás el título de tecnólogo en Mecánica Automotriz, Redes y Telecomunicaciones, Electrónica y Electricidad. Carreras cortas, no saturadas y con grandes posibilidades de trabajo. Nuestras instalaciones cuentan con laboratorios técnico-prácticos, aulas con equipamiento audiovisual orientadas por personal docente altamente calificado. Contamos con modalidad presencial en 3 horarios, matutino, vespertino y nocturno. Estamos ubicados en el centro de la ciudad. INSTA, tecnologías para toda la vida. Matrículas abiertas. Y regresamos en esta parte final aquí en Punto de Opinión. Recuerda vernos todos los días viernes a las 19 horas por estas 2 plataformas, Insta TV y Lamar TV Mundo. Ahí nos ves toda la programación que tenemos. Puedes entrar a YouTube también y ver cada una de las programaciones con nuestros compañeros también productores de los otros programas. Hoy en Punto de Opinión. Y bueno, para terminar tenemos también este tema que es los retos, cómo aplicamos los retos en la vida misma, en la educación, que ya lo hemos visto en la parte social. Hemos conocido lo que es la nena Mosquera en su vida, en su profesión, y también hemos hablado lo que es la Fundación Mosquera, ¿no? Mosquera, ¿no? Caminar, exacto, ya hemos conocido todo lo que realizan y los retos dentro de la parte audiovisual. Pero nos queda de pronto unos 2 puntos, por ejemplo, los retos no solamente están ahí, también se ve dentro de lo que es otros componentes o otras áreas, por ejemplo, el arte, la música, tenemos también por ahí la cultura misma.
de pronto estas afecciones que nosotros estamos teniendo y que hemos hablado, ¿no se debe también a una idiosincrasia que tiene el pueblo ecuatoriano, por decir algo, o cada pueblo, de que de pronto tal vez conformista, tal vez de pronto no querer ir más allá de pronto que se queda estancada y que hablabas tú que de pronto con la película que hicieron había gente allá en Estados Unidos que valoraron bastante la esencia. De pronto vieron en su mayoría latinos que de pronto sufren en carne propia lo que es estar en 2, 3 trabajos, como mencionabas, pero considerando algo más, porque hay que también ser reales en eso. En su mayoría, todos los latinos que han ido al extranjero, una han sido de pronto por aventura, de pronto no legalmente, digámoslo así, y otros no conocer el idioma. Eso ha sido también un limitante para que de pronto el latino realmente busque buenos trabajos y que sean aceptados porque su dominio de pronto del idioma, o tal vez que cause empatía, porque a lo mejor vemos a alguien superior y nosotros de pronto nos decaemos y no mostramos los que somos, y debe ser todo lo contrario. Entonces, ¿qué hablar ahí, por ejemplo? Bueno, desde el arte me dices tú, ¿no? Ajá. Bueno, como artista también que soy, como actriz, mira, nosotros yo creo que siempre tenemos esa idiosincrasia que tú mencionas en aceptar que lo de afuera es mejor. Y yo creo que eso es otro de los retos que nosotros tenemos como ecuatorianos, como artistas de aquí del Ecuador. O sea, ese es el reto más importante, el poder asumir y creérnoslo que somos buenos, que podemos hacer cosas buenas si lo proponemos. Hoy por hoy hay muchos artistas que han dejado en alto el nombre del Ecuador. Como yo te digo, cuando llevamos la película Adolescentes a Los Ángeles, California, en el año 2015, muchas personas nos decían, son actrices ecuatorianas, y nosotros en el Paseo de la Fama, ¿no? ¡Wow! Así, caminando por el Paseo de la Fama. Y la gente no podía creer que los mismos ecuatorianos, la misma comunidad hispana, de que éramos actrices ecuatorianas. Entonces yo decía, ¿por qué no dices que no hemos conocido, no hemos sabido, no hemos...? Y luego nos piratearon demasiado con la película Pasaje de Ida, como que fuésemos actores y directores de México. Entonces, si tú ves la película Pasaje de Ida, de Rogelio Gordón también, por cierto, pirateada, estaba como que fuese de Paco del Toro, de México. Yeah. Porque nos decían, no creemos que los ecuatorianos hagan eso. Y los mismos ecuatorianos, es que no creemos que sean ustedes, pero si estábamos ahí. Entonces, yo creo que es el momento en que debemos creernos que podemos hacer cosas con calidad de exportación, y no solamente dentro de la música, porque en el 2015, cuando nosotros fuimos a las fiestas patrias ecuatorianas en Los Ángeles, California, siempre habían hecho solo los desfiles con artistas dentro de la música. No habían tomado en cuenta actores, no habían tomado en cuenta escultores, pintores, y bueno, quien en vida fue la señora doña Elba Berrú, una mujer extraordinaria, que gracias a ella los ecuatorianos tenemos la doble nacionalidad en el extranjero. Mira, ella nos decía, ustedes no saben lo increíble que es esto, y qué bueno que después de 17 años podamos incluir actores, podamos incluir escultores, pintores, todas las expresiones artísticas, si fuese el caso, para que puedan ser incluidas, pero en ese momento estábamos ya por lo menos 5 expresiones artísticas. Entonces uno dice, wow, o sea, trascender y llevar ese mensaje de que los ecuatorianos sí podemos hacer cosas con calidad de exportación, como vuelvo y repito, y ese es el momento de asumir ese reto, de decir, aquí estamos los ecuatorianos, no solo aceptemos de fuera. Las mismas fiestas de Quito, y me atrevo a decirlo, las fiestas de Quito, ¿qué se convirtieron luego? Ya no compartir con los artistas de barrio, ya no compartir con los artistas que estábamos dentro de nosotros mismos, digamos, sino ella solo se convirtió en 3 puntos de la ciudad y traigamos a solo artistas de fuera, y solo artistas de fuera, y solo artistas de fuera.
Entonces, ¿qué ha ocurrido? Entonces, menospreciamos lo nuestro, estamos dejando de lado lo nuestro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, esperamos que ahora con las nuevas autoridades que tenemos, pues se pueda ir forjando nuevamente ese poder ayudar al artista, porque mira tú, como actores, yo como actriz me atrevo a decir, no tenemos industria cinematográfica en el Ecuador. Hasta el día de hoy, mira tú, yo como actriz de Pasado y Confeso, en su momento, que fue el boom, que fue una de las producciones más aceptadas por la gente, valorada, que hasta el día de hoy la gente reconoce y dice era una producción muy buena. Pues mira tú, ahí quedó, y mira, pasan los años y siguen pasando no hay nada. Cosas donde yo grabé y a mí no me llegaron un centavo de regalía. Entonces, pero vamos a países no tan lejos, países como Colombia, en donde ellos tienen esta industria cinematográfica que si pasan todas las veces que pasan, a ti te llega una regalía. Y por eso es que han salido y han surgido muchísimo los artistas colombianos, por ejemplo, que ya han trascendido mucho. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué nosotros no nos organizamos de una forma unida, también me atrevo a decir? Entonces, ese es el nuevo reto, unirnos como artistas, el nuevo reto, unirnos para sacar adelante nuestras profesiones y decir, sí podemos como ecuatorianos y podemos dejar en alto el nombre del Ecuador. Muchos artistas han salido, han dejado en alto el nombre del Ecuador, pero como dicen, nadie es profeta en su tierra, los conocen y los reciben con mucho más cariño fuera que a veces aquí mismo, ¿no? Claro, y más que todo, hablando ya de toda esta actividad, prácticamente como que ha sido cosas negativas las que se han aprovechado de esas situaciones. Digamos, la envidia entre los mismos artistas, de pronto el egoísmo, también, que es otro de los puntos fuertes que tienen. Y si estamos afuera, de pronto, usted no va a ser más que mí. O si tú eres más, yo me voy a igualar a ti, o sea, algo así, ¿no? Entonces son cosas que de pronto, rivalidades, imagínate. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto, te comento, ¿no? Así, haciendo un paréntesis, de pronto vemos grupos, asociaciones, de pronto de todas las profesiones, colegio de ingenieros, colegio de médicos, todo eso. Pero de pronto un colegio de artistas no lo hay. Un colegio de productores no lo hay. Un colegio de músicos no hay. O sea, de pronto decir, a ver, vamos a un gremio, formemos un gremio que vea por todos ellos, y así como los médicos tienen su colegio de médicos y donde tienen sus beneficios, pues también tengamos los actores, actrices, de pronto los músicos, cantantes, pero no hay eso. Y eso es lo que se está luchando, pero ya son muchos años de una vida republicana que tiene el Ecuador, pero para nada. ¿Por qué no se surge todavía en eso? Yo me atrevo a decir porque no nos unimos. Ese es el divide y reinarás que existe siempre, pero creo que, mira, toda esa paradoja se ha dado en los artistas, o sea, como tú dices, muchos de ellos a veces se creen unos más que otros y no ha permitido que se llegue tal vez a cristalizar este tipo de iniciativas. Y quizás el monopolio también, porque hemos visto monopolios de donde voy a generar el festival del pasacalle, por decir algo, y siempre están los mismos, y no damos apertura a de pronto a nueva gente, que hay jóvenes que también interpretan el pasacalle, imagínate, tenaz, pero no lo hay. Siempre está un grupito comandando esa situación, y obvio, las autoridades que solamente llaman a ellos. Y lo mismo pasa con otros grupos que son puntos dentro del arte y que no permiten que otros surjan. Entonces, ¿el reto cuál sería ahí? De pronto, aparte de unirnos que tú mencionaste. ¿Cómo generar la industria? El reto es igual, instar a las autoridades para que también den paso, como tú dices, a otros talentos, a que se dé apertura a mucha más gente. Yo recuerdo, trabajé algunos años con el programa de peatonización del Centro Histórico de Quito, en donde nos tomábamos las plazas los domingos y se dedicaba desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde
en promocionar, en poner artistas que venían de muchas provincias, Claro. artistas que eran de aquí, de la capital, y se ponían las plazas de Era los excelente. artistas con teatro, danza, música. Es decir, ¿qué ha ocurrido con Y uno ese salía tipo al de centro iniciativas? a divertirse y a ver tantas cosas. Exactamente. Uno como Entonces, productor encontraba todo para grabar y editar. claro. Entonces, ahora, ¿qué ha ocurrido? Se ha dejado de lado esas buenas iniciativas que antes teníamos dentro del centro histórico, Claro. por ejemplo. Entonces, hay que ir combinando a las autoridades a que también surjan más cosas en donde puedan participar más los artistas Pero y se ¿cómo apropien. luchar? Porque, por ejemplo, se trató algo en esta administración del municipio. Se intentó de pronto en las fiestas de Quito realizar varias actividades para que todo el pueblo de Quito disfrute y gente ajena también disfrute, pero no se logró, por ejemplo, rescatar algunas cosas. Como de pronto lo que nos movía a Quito, como fue la famosa feria de toros que había, Jesús del Gran Poder, por ejemplo. Creo que era una de las actividades que daba turismo, trabajo y se generaba empleo a varias personas. Y también, por ejemplo, recordarán los famosos viejos que habían de pronto el 31 en la avenida Amazonas. ¿Cómo rescatar? ¿Qué es lo que está prohibiendo ahí? Porque de pronto sí hay gente que dice, vamos, hagámoslo, pero el rato de hacer algo pasa, algo se detiene, ¿por qué no rescatar? ¿Será acaso de pronto la modernidad, entre comillas, que estamos avanzando? Sí, yo me atrevo a decir ahí que ahí sí, que digan los entendidos y me caerán encima otros, no lo sé. Pero a veces nos dejamos llevar por un grupo pequeño y no miramos a la mayoría. Si el grupo pequeño se ha manifestado y quiere imponer sus cosas, está bien, no digo que no, pero ¿por qué hacemos caso solamente al grupo pequeño y no hacemos caso al grupo que son la gran mayoría? Yo ya sé por dónde se está yendo, ya sé por dónde se está yendo. No voy a decir nombres, no voy a decir No, nombres. pero sabemos a qué actividad se está yendo. Entonces, a ver, pongámonos a pensar y la mano en el corazón. Hemos dejado de dar ayuda o beneficio de mucha gente. Yo no sé si estoy bien con el dato, tal vez tú lo sepas, si eran 600,000 familias o 600,000 personas que se beneficiaban, por ejemplo, de esta cuestión de la 600,000 personas. Ya, 600,000 personas que son, que se beneficiaban, ¿no es cierto?, de esta feria y lograban pues subsistir con todas sus familias. Es que hay una cosa, y eso es que vamos a tener a un invitado que es experto en la materia y que en lo personal, yo te digo, para mí era de pronto algo indiferente el si asisto o no asisto, Claro. ¿no es cierto?, a una feria de toros. Pero de pronto, tal vez porque, tal vez el carácter mío, ¿no?, que si quería iba y algo así, pero tampoco estaba en contra. Pero de repente uno cuando empieza a investigar, empieza a tener relaciones con los ganaderos, resulta que por ahí surgen cosas de que ¿por qué se llama toro de lidia? ¿Por qué se le cría un toro de lidia? No es que es martirizado un toro de lidia, el toro es exclusivamente criado para eso, para salir por una puerta grande, ya sea de pronto, o sea, el toro de lidia, según los que nos comentaban, era para eso, o sea, alimentado exclusivamente Claro, para eso, iba para la feria, sí, y moría obviamente por eso, por lo que fue criado. Es como decir, el ganado de carne, ¿no es cierto?, es exclusivamente para que lleguen, crezcan y les matan para darnos de comer, como quien dice, ¿no es cierto? Claro. Sí, pero imagínate, nos enteramos de tantas cosas, que por qué la corrida, porque por ahí muchos memes de este grupito, digamos, que sacan que ahora sí, esto es arte o esto es cultura. Imagínate tantas cosas que se destruyeron, la Plaza de Toros, ¿cómo quedó? Hecho pedazos. Los toreros, tuvimos una experiencia en una de esas grabaciones que estábamos realizando. Hubo un torero en que hasta lloraba, decía, o sea, mi vida era los toros, yo aprendí para los toros.
Si no hubiese sido porque tengo mi gimnasio, tengo mi otra actividad, yo estaba en la calle. Es como un futbolista. El futbolista, por ejemplo, dirán que es el rey de los deportes, pero hoy por hoy te juro, te prometo que, sabiendo que tú y yo somos hinchas de la liga, por decir algo, sí, entramos a las redes sociales y vemos enseguida el odio no solamente del Barcelona, que es el equipo más popular de acá del Ecuador, pero existe tanto odio que se atacan a la liga de pronto por los logros. Y yo no entiendo por qué, y hasta la fecha estoy investigando cuándo fue la rivalidad que nació con Barcelona, por ejemplo, y así pasa con Nacional, con todos los otros equipos que dicen, con todos podemos perder, menos con Liga, por decir algo, ¿no? Entonces, haciendo un hincapié en lo que acabas de decir, es tal vez por esa idiosincrasia que se la lleva mal, de pronto. Sí, o sea, yo creo que también ha sido muy manipulado el tema, o sea, realmente muy manipulado el tema porque a nosotros nos pusieron en una consulta popular en donde la gente ni siquiera sabía bien a ciencia cierta, como se dice vulgarmente, lo metieron con chanfle, no sé. Pero en todo caso, sí, hay que reconocer, era una actividad que ayudaba, daba recursos a muchas personas, a muchas familias, y que por supuesto eso era parte del alma de los quiteños, de los capitalinos. Tú te vas a Ambato, te vas a Riobamba, ellos no tienen este tipo de reglas, ¿no es cierto?, de ordenanza. Y ellos hacen las ferias y ayudan a un montón de gente y sobresale. Incluso los toreros ni siquiera les matan. Yo fui a una corrida que me invitaron y no les matan a los toros. O sea, les hacen el indulto, entiendo, ¿no? Entonces no les matan, no les deben a matar a los toros. Por ahí saldrá una pregunta. Perdonan la vida. No, claro, saldrá una pregunta y justamente hablábamos con este personaje, se la sabe todas, y prácticamente nos decía que eso no puede haber en una feria de toros, el darle el indulto al animal, por una simple razón, porque siendo toros de lidia, ellos están encaminados, es como un ser humano. Nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Esa es la ley de la vida, como que dice. La ley de la vida del toro de lidia es esa. Crecer, alimentarse, robustecerse bastante y enfrentar a un reto que está llamado el toro. Entonces, de pronto que le den el indulto, no es que le perdonaron la vida, nos decía, no es que le perdonaron la vida, le sacan con vida, sí, al toro, pero les llevan al camal o les llevan en donde más le martirizan, donde más le clavan los cuchillos, donde más le golpean la cabeza, donde más le hacen horrores al animal. Entonces, ¿de qué le sirvió salir con el indulto? Sí, o sea, ¿de qué le sirvió esa situación? Aparte de que el pobrecito no existe tampoco ahí, el que le está clavando, por ejemplo, del caballo, no le está hincando. Nos manifestaban que el toro tiene una piel súper gruesa, que para llegar de pronto a lastimar al animal, tenía que de pronto ser más filudo totalmente para poder entrar en el animal. Entonces, uno ya investigando todo eso, dice, wow, entonces, ¿de qué se quejan? ¿De qué están haciendo? Si todo está... Imagínate, dice que en esa temporada había como 20 ganaderías de crianza de toros de lidia, y ahora hay 3, hay 2. Todo se fue al diablo, como dijo él. Y aparte de eso, es por estas personas que no dejan ni trabajan, no hacen nada. Lo único que me mandan son sus memes. Aprovecharon de esta consulta popular que hubo y se acabó todo, sin darse cuenta que dejamos en la vía a muchas familias que vivían de eso. Dejamos en la vía a la gente que iba a la feria, ¿no? Por ejemplo, ¿tú te pondrías a que vayas a gastar $600 para verle a un artista internacional? Han venido artistas de la entrada, cuesta $350, $400, $600. Sí, Luis Miguel, sí, ya, $600. Estadio repleto. En donde la gente no le importó ir al último sitio para pagar $65.
Una persona. En un estado de excepción. Sí, en un estado de excepción. Y una persona. No, dos personas ya son $130. Más tu comidita, de pronto se van en taxi, lo que sea, ya genera $200. Y de pronto decimos, no hay dinero, no hay circulante. Y un estadio lleno no hace mucho tiempo. Imagínate, a eso sí damos, qué fantástico sería de pronto que veamos a unos 5 artistas ecuatorianos con ese llenazo que tuvo el Estadio Olímpico de Atahualpa, ¿no? Y que de pronto se dé el reconocimiento a los artistas, entre actores, escultores. Mira, los escultores, sin irnos lejos, nuestro gran amigo Cristóbal Ortega, el mejor pintor del mundo, que fue considerado, él ha tenido que viajar para ser... tener el reconocimiento, imagínate, recién estuvo en Estados Unidos, estuvo en España, estuvo en Austria, me parece, y donde le reconocieron esa situación. Y aquí cuánta gente se va al Templo del Sol y de pronto está viendo, ay, qué chévere, qué bonito todo eso, y listo, hasta ahí quedó. Y él no se cansa de demostrar que en realidad él fue considerado así. Entonces, eso pasa con todos los centros de la comunicación. Y por ahí terminando este tema, es un meme que me acordé de la familia que tú lo mencionabas, que sale la madre y les ve a un hijo con el celular, al otro hijo con el celular, al marido con el celular, listo. Ella lleva una fuente, no sé si has visto, una fuente de cables, de cargadores, y cogiendo con la... cuchara, ¿no? Le da al uno los cables, le da al otro otros cables, el cargador, le da conectores, todo eso, chips, cosas que los otros se quedan viendo y ¿esto qué es? Tu comida. Es tu comida. O sea, es que hoy ahora nos alimentamos. Eso es de lo que te estás alimentando, porque a veces tú estás todo el tiempo ahí, dale en el teléfono, y de pronto te olvidas de desayunar, de comer, te olvidas que tu hijo se fue a estudiar, o sea, qué cosas, ¿no? O sea, te alimentas ¿y qué estás alimentando? A tu alma, a tu espíritu, a tu mente. Exactamente. Hoy que vivimos en tantas cosas de enfermedades mentales. Dense cuenta ustedes, queridos amigos. Sobre todo está en ese estado. Es realmente preocupante, todos los adolescentes, niños, la familia en sí, con los psicólogos, porque la depresión, el suicidio, enfermedades mentales en sí, está súper tenaz, Esteban. Ha crecido bastante. ¿Y qué es lo que estamos alimentando? Por eso cuiden mucho a sus niños, a sus adolescentes, qué es lo que miran, lo que meten en su cabeza, para que luego no tengamos... casos como los que los mismos adolescentes matan a sus padres, a sus madres. Es decir, en Estados Unidos yo siempre digo, ya están locos, porque los niños entran en las escuelas y matan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenían un estado de depresión increíble. Es decir, hay que cuidar lo que nosotros alimentamos en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y lo que alimentamos también en nuestro cuerpo físico. Entonces, claro, es el momento en que miremos esos retos que el día de hoy hemos hablado, esos retos que hemos hablado como seres humanos, como personas que vivimos en un mundo en el que tenemos que compartir tantas cosas, que tenemos que ayudar al otro, ser más empáticos, ser más propositivos, ser más analíticos con las cosas. No hagamos caso omiso, viremos la cara, miremos hacia otro lado con realidades, como que lo que les dije al inicio con los niños. Es decir, pongámonos la camiseta de ecuatorianos, pero la camiseta de saquemos adelante a nuestras familias, que es el núcleo principal por el que yo peleo, la verdad, Esteban, porque es ahí donde se fungen las cosas que van a ir creciendo con los niños, con los adolescentes, y vamos a tener mejores personas en un futuro. Así es, muy bien. Entonces, hemos tratado este gran tema. Quedan muchas cosas también para hablar, pero qué grato haberte tenido aquí, Elena, en nuestro programa. No, para mí, y bueno, esperamos que no sea la primera ni la última, sino más bien tal vez topar otros temas, saber cómo están esos proyectos de la Fundación. De pronto por ahí, a lo mejor tú te encuentras tal vez en otro cortometraje, en otra película. Chévere, o sea, están las puertas abiertas siempre para que nos des a conocer eso. No, pues muchas gracias, Esteban, y a ustedes, queridos amigos. Gracias por recibirnos a través de la comunicación que hemos tenido en este día y poder hablar de estos temas que a veces no queremos hablarlos, pero que es necesario.
Recuerden que la Fundación Caminar Mónica Mosquera está en todas las redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Es decir, ustedes pueden mirar nuestro trabajo, que es lo primordial, y si quieren trabajar con nosotros en voluntariado o quieren donarnos, hacernos llegar alguna cosita que ustedes tengan en casa o ustedes empresarios tengan esa responsabilidad social, pues nosotros estamos ahí para poder canalizar todas esas ayudas. Así que pueden comunicarse con la Fundación Caminar Mónica Mosquera, Mónica con K, o conmigo igual en mis redes sociales como Mónica Mosquera. Perfecto, muy bien. Entonces, amigos, ya saben, nos ven aquí en estas redes, en estas plataformas como es Insta TV y Glamour TV Mundo. Nos vemos la próxima semana.